Soy Ricardo López, llevo 13 años en el sector de seguros y tengo la misma ilusión que el primer día. Ricardo, ¿qué? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. Bienvenido a Invernadero, ¿no habías estado nunca aquí? No, tenía Eh, muchas ganas de venir, ya lo teníamos pospuesto. ¿Qué te parece? Va una pasada. La nueva era de cómo trabajar, de cómo fluir Ya. mucha gente de diferentes gremios, de diferentes ámbitos en un mismo espacio. Me llama mucho la atención, la verdad. Hay dos corrientes. Gente que viene y que dice que se le parece un poco más a rollo Berlín y luego gente que dice que se le parece más a Estados Unidos. ¿Tú? Sí, es muy Estados Unidos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro, sí, sí. A mí me gusta sobre todo toda la parte de madera, con cemento y así. Bueno, nada, el estudio está aquí en Invernadero para los que nos estáis escuchando. Bueno, y si os apetece pasar un día, me escribís y os lo enseño. Claro, esto te iba a hacer la mítica de, jolín, siempre se me olvida cómo se llamaba, tío. El entrenador del Depor, ¿eres futbolero? En Arsenio Iglesias, el Arsenio Bruxo de Iglesias. Arteixo. Exacto, efectivamente, el Bruce de Arteixo, pero no quería entrar tan fuerte por ahí porque digo, bueno, a lo mejor no es futbolero y tal. Este hombre, él en las ruedas de prensa salía y le decían, Arsenio, ¿qué? Entonces, y con eso Arsenio tiraba la rueda de prensa entera. Claro. Entonces, Pero Arsenio tenía mucho, además. Imagínate aquella época con Mauro Silva, Bebeto, Fran. El Super Depor. sí, Era la sí, leche. madre Se podían mía. contar muchas cosas. Futbolero, jugué 20 años al fútbol. 20. A fútbol sala, ¿no? O a fútbol. No, yo fútbol, bueno, jugué unos años a fútbol sala, Ah, yo pensé que pero habías... principalmente fútbol campo, sí. Era portero. Vaya frío, ¿eh? Mucho. En los campos de Asturias, mucho. Ya. Eh, Vale, por empezar por ahí, porque lo iba a comentar y tal, o sea, quiero decir, en Boal de portero pasarías más frío que el que lo inventó. ¿O? Bueno, hombre, sí, sí, sí. El campo de Llaviada era duro. Era muy duro. Pues bueno, te vas a jugar al campo del suroccidente y Ya, te empieza a nevar así de lado. Sí, es tío, súper yo divertido. jugué muy poco a fútbol y de lo poco que jugué un día me nevó. Me pareció la peor experiencia posible. Sacó el portero y de esto que tienes que saltar para... Y yo corriendo para atrás como un loco, digo, a ver si me da tiempo a que bote. Y luego cuando quise saltar, ya no daba ni bote ni iba yo convencido. Entonces, digamos que el balón me dio a mí, me dolía la cabeza. Es horrible. Es horrible, es verdad. Sí, sí. Tremendo. Muy. Vale, pero por situar un poco a la gente, tú eres emprendedor, tienes tu propio negocio con 2 oficinas, que si eso ahora más adelante contamos un poco para dejar aquí algo de hype, aunque lo habrán visto en el título a qué te dedicas exactamente, pero no está 100% relacionado con lo que estudiaste en un principio. No. Yo vengo de Boal y hago un ciclo formativo de delineante. Allí. No, aquí, en el Ok. Dr. Fleming, sí, aquí. Y después, cuando termino ese ciclo formativo, pues bueno, tienes 20 años, eres muy joven y dices, bueno, voy a intentar, porque en aquel momento había mucho trabajo, mucho. Y empiezo a pensar un poquitín en decir, bueno, voy a intentar hacer la carrera y después, por todo eso que decían, que ahora mismo, Ya, el que tenga un empleo o un oficio, ¿no? Que no los hay, sí. estaría muy bien posicionado. Pero aquella, ¿no? Aquella historia que todos teníamos que estudiar una carrera, ¿no? Que nos hacían nuestros padres. Y bueno, me voy a Mieres y hago perito topógrafo. Y cuando termino, pues durante todo este tiempo, pues bueno, pues he hecho muchas cosas. Trabajar siempre, veranos, fines de semana, vacaciones en muchos sitios. Y después termino la carrera y, bueno, no hay, es 2013, finales de 2012. Y después a principios de 2013 no hay donde tal. Y bueno, pues sí, surge una oportunidad y una oferta de trabajo ahí. Vale, pero espera, cuando dices que durante veranos y tal, intuyo que fue el típico que hiciste de todo o qué trabajo estuviste Sí, ahí. claro. Te da la risa, ¿eh? Claro, yo empecé con 15 años a ayudarle a un señor en Boal que tenía un bar muy pequeñín, un señor que era un señor encantador, y abría a las 6:30 de la mañana para los cazadores los fines de semana. ¿no? Él abría todos los días, pero los fines de semana abría eso. Entonces yo iba, me decía para que le echase una mano. Entonces a las 6 de la mañana, imagínate, tenía 15 años y el sábado y el domingo pues estaba allí a las 6 de la mañana con él. ¿no? Entonces, bueno, atendíamos ahí y marchaba. Empezamos con aquello, después pues, de camarero en una empresa de animación infantil también, en karting, mucho tiempo, en el karting de Tapia,
uno de los mejores kartings de Asturias. Para mi modo de ver. Muy bien. Bueno, sí. ¿Sabes que estuve, Porque justo ¿Sí? ahora que una despedida de soltero que fuimos por ahí, por esa zona. De verdad, un matrimonio amantes del No, karting. no llegué a estar, efectivamente. Lo tuvimos que anular por el COVID. Lo tuvimos en mente, pero no lo pudimos hacer. Bueno, pues lo tengo pendiente. Dos amantes del karting, dices. Sí. Son un matrimonio, amantes del karting, que corrieron en karting, que él después fue mecánico para pilotos, ahora bueno, pues. Y entonces se lo llevan muy profesional, hicieron un circuito muy chulo y lo llevan muy bien. Yo, bueno, ahí lo pasé muy bien. Bueno, trabajamos mucho, porque al principio, imagínate, en Tapia de Casariego se montó un karting y había gente increíble, increíble. Entrábamos a las 9:30 de la mañana, salíamos a las 9:30 de la noche, era mucho curro. Y después en bares de camarero, bares y festejos, pues como muchos, ¿no? Fines de semana, vacaciones, en muchos sitios hemos estado, sí. Vale, y ahora por recapitular, estábamos con la carrera recién acabada en 2013. Sí, y nos vemos que no hay trabajo. No había de lo nuestro, no había. Como por ejemplo, en años anteriores había, bueno, pues llega un momento que de eso no había. Y bueno, pues surge por la que es ahora mi mujer una oferta, oye, ¿por qué no tal? Y ella había empezado a trabajar en una asesoría y surge, pues había una oferta de que ella era Catalán Occidente. Y bueno, fuimos a la entrevista. Fuimos a la entrevista y empezamos, allí en calle Conde de Toreno, que era donde estaba la sede antes de Catalán Occidente, lo que era, que es ahora Occident. Ya. Empieza a ser mala señal a nivel de edad cuando empiezas a vivir cambios de nombre. Claro, sí, bueno, te vas a mayor, claro, te vas Claro. haciendo mayor. Y me entiendo que no me salen más que canas. Pero sí, y empezamos ahí, y ahí estamos 4 años y medio, no llega. Y es cuando nos ofrecen la posibilidad, se jubila, bueno, pues una señora que llevaba la oficina de Grau y me ofrecen llevarla. Pero ¿y eso cómo funciona? ¿Tú tienes que cumplir una serie de requisitos? Bueno, ¿Promoción interna o cómo va eso? vamos a ver. Tú eres autónomo. Sí. Tienes que partir de esa base, ¿no? Las compañías aseguradoras, a no ser pues, los supervisores administrativos y demás, el resto, los agentes, los comerciales, los que vendemos, somos autónomos. Entonces, tú vas conformando tu cartera, Ujú. la cartera de clientes, que la vas conformando. Entonces, esta señora había conformado su cartera de clientes, pero tenía una oficina franquiciada de Occidente. Bueno, de Catalán Occidente. Entonces, pues bueno, en aquel momento, pues a los supervisores que había en Asturias mandan proponer, hay una vacante libre que hay que cubrir y mandan proponer Ya. tú proponme uno, tú proponme uno, tú proponme uno. Bueno, y de aquella un director de territorio, que ahora ya no está, Juanjo del Caño, pues bueno, dijo pues, la opción Ricardo. Pero bueno, y me la proponen. Entonces tú, claro, eres tu agente, tú llegas allí, pues no deja de ser como una cosa así lo que había en Conde de Toreno. Nosotros estábamos ahí arriba, además teníamos un equipo súper guay, todos independientes. Cada uno vendía lo suyo. Éramos compañeros de empresa y nos llevábamos muy bien. Y claro, tienes que salirte de esa zona de confort que empezaste ahí, llevas unos años, estás funcionando, a irte solo, tienes una empleada que tienes que, lógicamente, porque ya tienes una oficina, adquieres otra cartera, tienes que comprar esa cartera. Vale, ahora vamos a hablar sobre todo de la parte de empezar a tener empleados y tal, pero es una forma curiosa de emprendimiento, porque tú ahí digamos que sí que tienes... ¿Se parece un poco a una franquicia o no? Sí, es como, vamos a ver, somos franquiciados de Occident, claro. Tenemos un contrato de exclusividad, ¿vale? Yo tengo un contrato de exclusividad con Occident no puedo vender otras marcas, obviamente, y Occident, pues lógicamente nos da unas facilidades, nos da unas comunidades, nos da un plan de carrera que se llama, ¿no? Que ahora mismo están promoviendo mucho, ¿no? También gente con la que yo empecé, con la que a mí me sacaron adelante, pues están promoviendo eso, ¿no? El plan de carrera de que gente pues se incorpore a hacer lo mismo que hice yo. Ya. Empezar en esto y si tienes la suerte, pues bueno, tuvimos la suerte ahí de... Pero es bueno, al principio es duro, sí, bueno. Sí, lo de los empleados, joder, si quieres tratarlo después. No, sí, eso lo vamos a dejar aquí cebado, pero lo hablamos luego, sí. Pero, joder, tú le darías vueltas porque dirías, bueno, no sé, o ya conocías la oficina o... No conocía a nadie, no conocía nada. Y encima o sea, te ir a Grau al mercado a tomar algo o... Bueno, y aparte es lo que llama la compañía oficinas de agencia y bueno, yo fui la oficina de agencia más joven. O sea, más joven
De menos tiempo. Normalmente tú tienes que estar como 7 años en el plan de carrera. Cuando llegas a esos 7 años te proponen, y hay Ujú. muchos que llegan a esos 7 años y no llegan a ser oficina de agencia, porque no quieren o porque no surge la oportunidad. Y claro, con 4 años y medio era ya muy poco tiempo en la compañía como para llevar una agencia, ¿no? Y bueno, pues me proponen eso al principio. Bueno, yo tuve un mentor, no, porque antes tú hablabas de un mentor, ¿no? Yo también tuve un mentor que tiene un año más que yo, nada más, aunque yo le llamo más viejo. Y me ayudó muchísimo, sabía mucho, había empezado como 3 años antes, es ahora director de Asturias y, y me ayudó mucho a tirar de las cosas, a afrontar un poquitín. No me suelo pensar demasiadas cosas, no. Yo creo que si me pienso demasiado las cosas, les empiezas a buscar demasiadas Buen truco ese, ¿eh? contras y después yo creo que hay que ver las cosas. Yo estaba en una compañía de marca, de estabilidad, de encima pues un respaldado y, y lo único que tenía que hacer era seguir trabajando, trabajar lo que estaba haciendo, trabajar, trabajar y trabajar. Y bueno, sí, lógicamente amoldarte a que ya había sueldo más, a que había unos gastos, a que había una letra, a que había muchas cosas, porque tienes que comprar cosas que no tienes el dinero. Y, pero no, le Ya. dimos muy pocas vueltas. Pero y a nivel tú de autopercepción, por decirlo de alguna manera y tal, ¿ahí fue cuando ya te sentiste empresario, como que notabas que dabas el salto de autónomo a empresario? Nada, tú... No, mira, nos llevan diciendo siempre lo de ser empresario en la empresa, ¿no? Tenemos muchos cursos, muchas formaciones en la formación continua que hacemos y siempre nos hablan de esto. Y yo no me siento empresario nunca. Yo necesito, mira, yo hicimos uno de gestión empresarial con una empresa que en su momento se llamaba Barra Consulting, que ahora es Growth, Ujú. que es una gran consultoría. Y, y el CEO, que era el que en aquel momento nos daba, nos impartía el máster, me decía, oye, Ricardo, es que ahora mismo con el volumen que hay, tal, no sé qué, tú ya tienes que pararte mucho más a pensar, tú ya no eres. Y le decía, joder, pero es que yo soy vendedor. Ya, Yo soy vendedor. Yo no puedo irme para casa sin vender. Vale, sí, pues gestionamos, hicimos que, ¿no? Y me decían, no, tú tienes que hacer que la gente haga. Eso está muy bien, ¿no? Eso es sí, sí. tú tienes que hacer que la gente. Vale, y tú haces que la gente haga. Yo estoy encantado con mi equipo. Yo tengo un equipo súper. Eh, pero sí, vale, yo hago todas esas cosas, pero yo necesito vender. Yo soy Ya, ya. vendedor, yo soy comercial, yo necesito estar con la gente. Entonces, pues bueno, empresario, ¿te ves? Bueno, empresario será más pega. Ya, ya. Sí, sí, no, bueno, sí, sí, claro, efectivamente, entrando en esas comparaciones, pero es verdad que dar el paso de hacer lo que haces a que se haga lo que hacías es complicado, porque al final yo muchos días, ¿sabes lo que siento? Que estoy todo el rato gestionando cosas para que otra gente haga las cosas que me gusta hacer a mí. Ya, Entonces, claro, claro. y me dan bajones porque digo, cago en la leche, pero ¿qué necesidad, no? Pero claro, luego al final Es me la pasa un poco bola. como a ti. Yo necesito empujar para adelante porque como no sé hacerlo de otra manera, que voy a hacer yo? No, no, pero eso está claro. Vamos a ver, que al final es, tú te metes en una bola, ¿no? Porque a veces cuando me decían, oye, ¿y esto? Ahora, por ejemplo, si porque algún día tiras todo por la ventana. Dices tú, "Ah, ya, se acabó, ya no hay más". Pero dices tú, ¿y ahora cómo salimos de esta bola? Mira, lo hablaba con un compañero que empezó cuando yo. Empezó, bueno, él se financió un mes antes. Eh, y entonces, de que, ¿cómo hacíamos ahora para parar la bola? Porque tú ahora antes llamabas a mucha gente y seguimos llamando. Pero ahora mucha gente te llama a ti. Y te llaman porque sí, porque, jolín, porque has generado en muchos años, has hablado con mucha gente y otra gente te recomienda o la Ya. gente confía en ti. Y claro, ¿cómo paras esta bola ahora? Y claro, la bola se va haciendo más grande y haciéndola más grande necesitas gente para ayudarte, si no es imposible. Pero ese pinch de que, bueno, yo necesito siempre hacer un mix. La verdad que la parte empresaria la miro poco. Pero porque vender te gusta. Sí, sí, claro. ¿Sabes que hay mucho estigma con esto en este país? Que la gente piensa que lo de vender algo, hacer acciones comerciales de algo, es así como tal. Y no, la gente lo que no se da cuenta es que tú en el momento en el que lanzas algo a nivel de emprendimiento, eres el director comercial de tu propia empresa el día cero. Porque si no lo Sí, vendes tú, claro. no lo va a vender ni Dios. No, Y yo conozco mucha gente con muy buenas ideas, que hace las cosas tal, que pincha porque luego o le da reparo
o que falla a la hora de vender. Siempre lo explico siempre de la misma manera. 2 proyectos igual de buenos, gana siempre el que mejor vendido o el mejor contado está. Justo. Pero tú eso lo percibes, que la gente a veces nota como que cuando dices, no, yo soy vendedor, y entonces ya se pone un poco a la defensiva como me quiere vender algo, o porque claro, efectivamente te quiero vender algo, por eso... Claro, pero ¿quién no vende? No, sí, hay gente Es que que a mí, dice, por ejemplo, la claro, gente dice, es que yo lo de los seguros, mira, gente que viene a trabajar, ¿no? Y que dicen, es que yo lo de me da vergüenza. eso es. Yo lo de, vamos a ver, porque el sector asegurador, yo entiendo que el sector asegurador no estuvo profesionalizado 100%. Hubo años atrás que era un complemento, ¿no? Pues yo trabajaba, y conozco muchos, mi profesión era esta, y aparte, pues por las tardes me sacaba un extra, ¿no? Entonces, pues bueno, no era una atención personalizada, una atención del, de 8 horas diarias o 10, o las que sean, Sí, ¿no? sí. Pero no era, ¿sabes? Entonces al final el vendedor de seguros es el charlatán, es el que tal, el de la servilleta en el bar, el que me está dando por el saco, hazme el seguro de tal. No, no es eso. El vendedor de seguros ahora mismo, ¿no? Ahora mismo con todas estas, ¿no? Ahora mismo es todo muy moderno, todo muy tal, ¿no? Entonces es el asesor, porque tú empiezas a ver los cuñas de correos de mucha gente y dices tú, madre del alma, este tío tiene que Sí, manejar sí. 6 empresas. Eh, entonces, pues bueno, tú sí tienes que hacer ese asesoramiento, ¿no? Me da Ya. un poco de vergüenza decir soy asesor de seguros. No, no soy asesor de... Bueno, no. Sí te intento, lógicamente, lo mejor que sepa. Pero, y claro que en el fondo, pues eres un asesor de seguros, ¿no? Porque el vendedor es el que tú le llevas una póliza y tú pagas 300 y yo te hago una póliza por 250 y hasta luego. Ya. Eso es un vendedor. Pero requiere un poco más todo esto. Sí, sí, no, si yo, por ejemplo, ahora que retomamos la radio y que tenemos alguna otra cosa por ahí más relacionadas con la venta, joder, me doy cuenta de que es súper importante y en realidad es difícil hacerlo bien, ¿eh? Muy difícil porque em, yo muchas veces, ¿sabes lo que noto? Bueno, y esto aquí, como este podcast es un poco mi consulta psicológica, es que yo percibo que tú necesitas algo que yo tengo, pero no te lo sé explicar de la forma que consiga que tú digas, venga, pues efectivamente, tengo que contratar a este tío. Entonces, Yo creo que sí lo haces, ¿eh? bueno, alguna vez acertaré, pero Yo creo que sí lo haces, sí. sobre todo con la publicidad de la radio, es a lo mejor porque es un proyecto muy emocional y yo claro, lo vivo tanto que me cuesta que, ¿por qué tú no estás emocionado con esto, sabes? Ya, Por bueno, fa- sí, pero claro, eso es como, por ejemplo, mira, otra de las cosas que hicimos, y voy a meter aquí una cuña porque además, bueno, me encantaba, ¿no? Eso me encantaba. Y fue en Bol hicimos un rally, ¿no? En Bol hicimos un rally, tenemos una escudería, bueno, la escudería ya estaba hecha de antes, de una gente de antes, nosotros recogimos el testigo, ¿no? Y hicimos un rally. Y hacer un rally en Boal era muy difícil, porque un rally requiere mucho dinero, ¿no? Y entonces requiere vender mucho. Hay que vender mucho y hay que venderse mucho. Y tú imagínate, tú vendes un rally en el centro de Asturias o en sitios que tienen mucho arraigo Mm, y es fácil, porque es el concejal de cultura ya lo sabe, es un evento del tal, porque hay mucho aficionado, porque hay mucha cultura. Pero igual era complicado. Y claro, tú tenías que llegar a los sitios, a los establecimientos, a venderles que iba a pasar un rally por ahí. Y que te pusiesen el anuncio, la cuña, que te diesen dinero, ¿no? Y claro, un establecimiento hostelero, ¿no? Del tipo que sea, desde sí. el bar hasta el hotel, pues es más fácil, ¿no? Te voy a llenar el tal o vas a tener gente, ¿no? Una peluquería, explícaselo, ¿no? Y lo Ujú. conseguíamos, lo vendíamos, ¿no? Pero vendíamos que éramos un grupo de amigos que teníamos tanta ilusión que la gente nos veía hacer aquel trabajo, todo aquel trabajo que era más duro, muy duro. eh, y la gente se involucraba muchísimo, Ya, muchísimo porque les empapamos ese. Entonces, yo creo que eso tú también lo generas. Vamos a ver, yo te veo en la ya. radio y tengo ganas de ir. Dijo yo tengo que ir un día de gaña con Javier. Sí. Yo voy un día de gaña con Javier Mm. allí a ver cómo va la movida aquella Sí, de sí, allí, sí, ¿no? no, no. Porque, Aparte, yo soy muy embajador de tal, pero esto sí que es verdad que te lo digo en serio, que hay veces que me cuesta, digo, jolín, ¿cómo podremos conseguir que más gente, bueno, no sé. Supongo que también es un poco ir aprendiendo. claro, Se aprende mucho, por ejemplo, en esto de ventas que no tengo tanta experiencia como tú, de las veces que fallas, que dices, joder, ¿cómo se me pudo escapar algo
que era una cosa relativamente sencilla. Y ahí es cuando, claro, las hostias son mucho más efectivas para el aprendizaje que los besos. Ese es el mejor aprendizaje que hay. Y eso es, bueno, es que salen varias. Me salen varias. Operaciones que tienes ya hechas y Gastadas y que ya todo. está listo, que ya está todo, pero no sé si es que te relajas, Igual. te relajaste porque tú tienes, bueno, planificada la reunión, cómo va a ir, lo que un poquitín también, qué contratiempos puede llevar, también puede, y los tres preparados para contestarlos. Y cuando todo sale bien, y en una de estas te relajas y empiezas a, no sé, a la lengua a irse demasiado, empiezas a desinhibirte de la reunión y dices tú, hostia, la lié. Y entonces alguien te dice, oye, pero ¿y entonces esto? No, espera, que le vamos a... Y digo, hostia. Sí, sí, eso pasa muchas veces. Y de Sí, esas sí. cosas se aprende. ¿La venta es un arte? Sí. La venta me decía este chico Sergi Ramo que era un arte, ¿no? Que era el que te decía, el de la consultoría Growth. Y es verdad que lo es. Pero en el, por ejemplo, en mi sector, yo lo único que tengo que hacer ver a la gente es una necesidad que tiene y que igual no se está dando cuenta de que tiene, ¿no? Eso es lo que en Vale. realidad hay que hacer. Bueno, luego para cerrar el podcast, a ver si nos puedes dejar 2 o 3 consejos para emprendedores de empresa, ventas, lo que quieras, ¿vale? Pero lo cuento ahora para que quede aquí cebado y que no se nos olvide, pero vamos a volver a la línea temporal, que estábamos en Grau. Línea temporal, estábamos en grado, sí. Sí, entonces tú llegas allí y quiero decir, aquel paquete tenía de todo, local, empleados. El paquete es bueno porque, vamos a ver, el local es franquiciado. Por lo Ujú, tanto, el local tú no lo pagas. vale, ¿Vale? Nosotros lo que pagamos son los empleados, los consumos, internet, esa serie de cosas, ¿no? Pero el local vale. te lo paga la franquicia. Entonces está bien, pero claro, tú llegas, mm, bueno, porque se te está dando bien, ¿no? Te desenvuelves bien. Yo, pues por lo que te estoy diciendo, ¿no? Pues no sé, pues jugué en muchos equipos de fútbol, pues, trabajé en muchos sitios, soy así, bueno, pues conoces a mucha gente, ¿no? Y entonces, pues bueno, entonces, pero a su vez estabas también arropado con ese equipo de éramos 8 o 10 compañeros que habíamos entrado en la misma jornada y tú llegas a una oficina donde hay una chica que no conoces de nada, te dice todo el mundo que va a salir bien, pero no lo sabes. Ya, Eh, la compañía te exige unos objetivos mucho superiores a los que tenías antes, porque eres una oficina de agencia, ellos están gastando un dinero, pues tú tienes que reportar y tú te ves allí en un despacho, tienes un despacho y te ves en un despacho tú solo. No ves a tus compañeros alrededor, no ves el bulluzo que había, ¿no? En sí, el sí, centro claro, en cuando hay Toreno, toreno. y tú te ves ahí solo y dices tú, bueno, y encima esto hay que sacarlo adelante. Y encima con una cartera nueva que tienes que conocer lo antes posible porque estás haciendo una inversión que no quieres perder, obviamente. Ya, Entonces, pues bueno, íbamos rodando, pero claro, empiezo a ver, a mí me salió todo de cara. Vamos a ver, inclemencias todos los días, por supuesto. En mi sector, inclemencias hay todos los días, porque si no hubiese problemas, la gente no tendría seguro. ya, ya, ya. Es muy importante. Entonces, claro, inclemencias tienes todos los días, cosas que. Pero el funcionamiento, sobre todo con esa chica, fue una trabajadora incansable, apoyando en todo. Y entonces, bueno, todo fluctúa muy bien. Y Ya. empezamos a funcionar. Y después se jubila un señor en Cornellana, que es, bueno, era la plaza más cercana, era la nuestra, ¿no? La oficina más cercana con ella era la nuestra y también pues nos hacemos con esa. Y eso fue, si esto fue en enero de 2018, en febrero del 19. Y nos vemos con otra plaza, con otra ataca, y sufrimos mucho. Ahí sufrimos. Ahí ¿Por? pasamos un 2019, porque sí, porque no nos ayudó tanto, quizás no nos ayudó tanto. Ese compañero que se jubiló, pues bueno, estaba más cansado y no nos ayudó menos. Y entonces empezamos a perder, de esa cartera que habíamos comprado, empezamos a perder. Vale, varias cosas aquí entonces. La primera, bueno, por ir por lo último. Claro, Sí, tú la cartera la compras y si luego vas perdiendo, te lo comes, ¿no? O sí, básicamente, claro, porque, bueno, es difícil, quiero decir, tú compras una cartera de clientes y la pagas por el momento en el que la compras. Luego es tu trabajo mantenerla o tienes algún tipo es de... un trabajo mantenerla, claro. Entonces, ahí es donde está, tú si por ejemplo vas de la mano un poco de la persona a la que se la compras,
¿no? Tú, lógicamente, pues es más fácil, ¿no? Porque esa persona te va presentando, tú vas haciendo tal y te vas poniéndole un poquitín. Nosotros ya teníamos una pequeña estructura que te daba para atenderlos. Ujú. Estábamos muy cerca de sus localidades con una oficina, entonces, bueno, puede ser. Pero, bueno, no tuvimos esa ayuda. Y después tuvimos que ir durante 2020 y 21. Ahora mismo la tenemos muy recuperada. Inclusive hemos crecido en esa cartera. Mm. Hemos crecido. Pero bueno, ahí sufres mucho. Y la otra cosa es que, claro, cuando una empresa como la tuya, digamos que tú para Catalán Occidente en aquel momento, también es un poco una inversión, ¿no? Si lo quieres reducir todo a fichas y a números y tal, porque, claro, ellos también asumen un riesgo en que Ricardo luego efectivamente saque adelante la plaza de Grau, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y Sí, ellos sí, ahí todo están eso. protegidos de alguna manera? O... No, porque vamos a ver, vamos a ver cómo explicar. Eh, ellos protegidos, al final, tú eres un número. Esto es una empresa muy grande. Mm, Entonces, al final, vamos a ver si están protegidos a la hora de que tú cogen y dicen, si empiezan a ver que el negocio disminuye, pues te van a empezar a decir, oye, ¿qué ya. está pasando aquí? Vamos a intentar reforzar, tenemos supervisores que tal, y no van a querer que la plaza se pierda. Inclusive puedes perderla tú. Dice, oye, no estás funcionando, esto no funciona, esto no va. No, no suele ser lo normal. No suele ser normal porque, no, la verdad que tengo compañeros ahora mismo en Asturias excelentes, ¿no? Que mandan plazas muy bien. Y una cosa, y ahora vamos a hacer un parón y luego vamos ya a la parte de los trabajadores y demás. Tú con tu mentor que decías te sigues llevando y eso. Mucho, claro. Sí. Sí. Sí, bueno, vamos a ver. Es lo que pasa que cada vez tenemos más trabajo y nos vemos menos. Una vez a la semana jugamos al pádel. Ah, bueno, Claro. sí, entonces muy habitual. Quiero decir, a Sí, nuestras claro. edades ya amistades que ves todas las semanas. Muy bien. Sí. Bueno, sí, sí, claro, y no veo a nadie luego. Pero sí, sí, es verdad. No, no. Y si no, a veces por teléfono, alguna cosa, o si, bueno, si necesito alguna ayuda, siempre le preguntas alguna cosa. Pero te tienes que dejar ganar al pádel para haber sido él tu mentor o ahí no hay duelo. No, no me tengo que dejar ganar, que ya me gana él. Sí, porque él juega además en el otro lado. Sí, somos, bueno, 4 personas de Occidente, ¿no? El que es mi supervisor ahora, el que lo era antes, y el compañero este que te decía, que empezó un mes antes que yo, y yo, los que jugamos normalmente esos 4. Y suelen ganarnos. Bueno, estos últimos ahora vamos 3-2. Es que vamos a 5. Y a 5 vamos a comer. El que llegue a 5 primero, pues Buen sistema. no paga la comida. ¿Y habláis mucho de trabajo? Sí, claro. En mi trabajo se habla mucho de trabajo siempre. Ya. Y vamos a las reuniones y hablamos de trabajo. Y vamos a San Cugat o a Barcelona o alguna convención o algo lo que sea, hablamos de trabajo. Y se habla de trabajo. Y en el pádel también. Y en el pádel, bueno, mientras estamos jugando no, pero en esos cachos intermedios también, oye, esto no salió, lo otro tal. Sí, siempre estás un poquitín metido en el Ya. rol. No, me interesaba porque, jolín, la figura del mentor o de esa gente que te ayuda al principio sobre todo y que luego te acompaña de cierta manera por el camino, bueno, para mí, por ejemplo, con Rubén Llames o con gente así que ya estuvieron por aquí por el podcast, yo lo valoro mucho, la verdad, porque, hostia, cuantísimas veces no tenías ni idea de lo que hacer. Siempre, Claro, tío. claro. Yo llegaba allí, yo me acuerdo, yo despachábamos, ¿no? Todos los días. Y claro, yo le llegaba allí, pues teníamos cosas que hacer, oye, había que cosas pequeñas, cosas más grandes que ya te iban saliendo y que no tenías, no sabías de, oye, esto cómo lo hacemos, o esto por dónde va, o esto. Y él siempre estaba, además es un trabajador de la leche. Julio era bueno, y lo es, muy trabajador, es un tío súper trabajador. Y entonces, pues bueno, me ayudó muchísimo y venía conmigo a visitar. Oye, concertábamos visitas y él venía conmigo y yo le aprendí mucho Mm. de él, de verlo a él en todo. Siguió acompañando, fue el que hizo el informe para que yo fuese oficina de agencia, él tiró por mí, aun siendo perjudicial para él, porque él, lógicamente perdía una parte de su red, ¿no?, comercial. Yo me pasaba a otra red comercial, ser oficinas, pasas a otra red comercial, que también con otro señor que aprendí muchísimo. Ya, pero bueno, sí que podía haber sido ahí más egoísta para... Vale, No, luego, ahora vamos con los siguientes pasos y con el tema de los trabajadores. Pero aquí vino una vez una moza que se llama Covadonga Prendes, que es ingeniero forestal, y explicó que la gente de Cudillero iba a Pravia los domingos, de Folixa, vaya. Y entonces empecé a hacer una especie de un mapa de las migraciones nocturnas en Asturias.
Sí. pero nunca tuve nadie de la zona tuya. Entonces, De la zona del occidente. sí, Bueno, vamos a ver, Cudillero empieza a ser occidente, ¿eh? Aunque la gente es, quiera es como tratarlo desde Salas. Luarca, quieren que desde Luarca hacia allá hasta Vegadeo, pero bueno, Cudillero por limítrofe ya empezaría. Vale, y los de Boal, bueno, en Boal entiendo que hasta hace no muchos años todavía tú podías salir en Boal teniendo todas tus necesidades cubiertas, digamos. Claro, sí, salíamos. Me acuerdo, no sé, yo vengo para Oviedo con 17 años, pero igual sin problema ninguno. Es más, tú ahora, por ejemplo, igual hay muchos eventos. Pues en Navidades siempre hay, bueno, todos acabamos, ¿no? Igual es verdad que por el invierno pues está un poco más desierto, pero por ejemplo, pues los fines de semana y cuando vienen Navidades, Carnaval, Semana Santa, por el verano, las fiestas patronales de Santiago Apóstol, La Feria de la Miel. y después ya vamos a la Feria de la Miel, pero pasando por ahí tienes los indianos, tienes el mercado tradicional, en Boal tienes en agosto la subida a Castrillón, una subida automovilística que lleva del Campeonato de Asturias, no quiero mentir, 20 y algo años, una cosa estratosférica. O sea, hay muchos eventos en Boal en los que puedes ir y pasarlo pipa. Vale, pero ahora lo de las migraciones. Migraciones, sí. O sea, ¿a dónde ibais de fiesta en Boal? Buf, los de Boal, vamos a ver. Buf, me gusta el buf. Sí, vamos a ver, los de Boal íbamos de fiesta mucho, no sé, además íbamos con un señor que era encantador, fue un señor maravilloso, que tenía una furgoneta, 9 plazas, entonces nos íbamos a todas las fiestas, Javier, a todas, porque a Navia ibas. Bueno, Navia era lo que yo había pensado, la opción fácil. Vamos a ver, sí, lo más fácil era, nosotros era Navia o Ribadeo. Ah, mira, Ribadeo, claro, sí. Ribadeo está ahí también, aunque Bueno, ya es en Galicia. Y Ribadeo, claro, Ribadeo. Porque nada, es simplemente cruzar el Puente de los Santos, o sea, no es nada, está. Sí, ahí, ¿no? sí, es verdad. En Asturias, el occidente asturiano siempre fuimos mucho a Ribadeo y vamos mucho a Ribadeo al occidente asturiano porque es nada, Sí, sí. está pegado. Y sí, Navia, Ribadeo, pero después a las fiestas, claro, te imagínate, por el verano, pues en el verano pues, tenías fiestas en todas las esquinas. Y pues con ese señor íbamos a muchas. Y además de 9 en 9, claro, que te soluciona mucho. Mira, yo todavía lo comentaba estos días con Juncal, que es compañera en la radio, que yo conozco un poco el Santoral, pero solo de mayo a octubre, que es cuando acaban las fiestas del Rebollar. Entonces ahí ya te sé ubicar San Roque, te sé ubicar Santiago, todo a puro cartel de fiesta de Bravo. Claro. Pero mira, por ejemplo, esta pregunta cuando la hice en los Oscos me hablaron de Moimenta. La Moimenta, la discoteca La Hermo. Efectivamente. La Hermo en Moimenta. Fuimos a la Hermo en Moimenta. Porque claro, ahí sorteaban un coche y aquello era brutal. Sí. Escuché historias de aquello, sí. O sea, eso no es mito, eso es real. No, eso es real. Era un discotecón, pero es que tú llegabas a un pueblo, porque Moimenta es un pueblo pequeño. Sí. Yo me acuerdo que llegamos allí, mira, a esa fuimos nada más, íbamos 3. No fuimos en la furgoneta aquel día, íbamos en un coche. Y llegamos, y bueno, había la discoteca y unos barinos alrededor, y sobre todo cuando cerraba, de bocadillos. Y era una discoteca brutal, pero ahí sorteaban coches, había actuaciones, aquello era un brutal. Sí, muy salvaje. Y ahí sí también estuvimos. Había otra, que esa no llegamos, esa cerró antes de poder ir, que era, porque estaba para la zona así de la Galicia más cercana a nosotros, ¿no? Al occidente, estaba también la Troco en Villalba. Eso no, eso es la Claro, primera vez que lo escucho. ¿Tú qué años tienes? Yo soy del 89. Claro, te saco 7 años y eso se nota. Joder, 7 años. Bueno, para las zonas rurales como la nuestra es verdad que en ese periodo cayó bastante. Quiero decir, tú viviste un Boal mucho más activo seguro de lo que yo viví Cerredo. En Cerredo había 3 discotecas, ¿eh? Claro. Nosotros abiertas una. Porque vamos a ver, había simultáneamente 2, ¿no? Elenias y Benimar. Claro, yo ahora dudo de si estuvieron las 3 abiertas a la vez. Pero yo abiertas a la vez, yo solo vi Benimar. Elenias podía abrirte alguna vez así esporádica, que es la que ahora abre alguna vez, pero era Benimar. Sí, era la discoteca Benimar. Vale, y ya no me quiero liar con esto. Luego la gente de lo que se acuerda de los podcasts es de esta parte. Seguramente, claro. Es que nos da más la juerga que un tonto. Pero, y luego, antes que lo mencionaste a razón del karting, Tapia, ¿en verano tiraba mucho o sí, no? A Tapia íbamos al Carmen, las fiestas del Carmen, y a Tapia pues ibas mucho. Bueno, Tapia, claro, yo empecé, mira, yo con 15 años, yo tengo un hermano que tiene 4 años más que yo, entonces, pues bueno, yo sí salí, mira, es un hombre muy formal, muy serio, ¿no?
Y entonces, pues en casa sí con él me dejaban salir. Y yo era, claro, la bicoca. Pero claro, tú imagínate, Tapia tenía, pues te estoy hablando, hace uf, 20 muchos años que yo lo viese y mucho más atrás, los viernes eran Tapia. Y el occidente asturiano iba a Tapia un viernes. Un viernes de marzo, de agosto, de noviembre, del día que fuese. Los viernes eran Tapia. Entonces aquello había una cantidad de gente, aquello que no se paraba. Y después ahora, pues sí, en mi época que me tocó, pues bueno, las fiestas del Carmen, ir alguna vez los viernes y Ya. bueno, Semana Santa, el Campeonato del Mundo de Surf. Y luego, por ejemplo, lo típico de los domingos para la pola, ¿en aquella zona los domingos tenían sede fija o No, nah? Ya no, ¿eh? no. En la zona del occidente los domingos no había Ya. Vale. Habíamos dejado la historia en Grau. en Grau. ¿Habías absorbido de alguna forma también la de Cornellana? Y habíamos comprado la de Cornellana y Salas, sí. Algo, bueno, sí. El cliente tenía, o sea, esos clientes son Cornellana, Salas, La Espina, que era la zona de influencia de este señor que vivía en Cornellana, sí. ¿Y de ahí? Pues de ahí estamos, te estoy hablando de 2019, que todo esto sufrimos mucho. Después 2020 empezamos a recuperar, empezamos a intentar contratar personal, que bueno, el melón lo abrimos cuando quieras. Sí, sí. Pero Bueno, quiero decir que ahí fue muy, bueno, tuvimos mucha gente. Yo no estoy diciendo, quizás tampoco a veces estaba, no digo siempre que ellos fallen o que igual es que yo no les puedo dedicar el tiempo suficiente o no que no dedicamos muchas veces. Hablaba con una chica que es diseñadora de interiores y que tiene muchísimo trabajo, pero no era porque no encontrase, sino porque decía, jolín, es que tengo que tener un montón de tiempo ya. explicándole. No tenemos, vamos tan deprisa, estamos yendo tan sumamente tan deprisa que no tenemos el momento de coger y pararnos y decir, vamos a ver, si yo ahora a esta persona le digo 6 meses, si yo 6 meses estoy un poco más puteado, Ya 6 meses, cuidado, ¿eh? pero realmente que vayas a tener que desarrollar más trabajo, vale, vas a tener que desarrollar 6 meses más trabajo. 3 o 4, digo 6, no sé. Pero 6 meses vas a tener que estar trabajando más tiempo, vas a tener que dedicar igual horas laborables más tal a esa persona para que tire para adelante, para enseñarla, para que aprenda, para tu forma de trabajar y después vas a tener que hacer tu trabajo. Pero si eso sale bien, ¿cuánto tiempo te vas a ahorrar después? Ya, eso sí. ¿No? Eso es, yo creo que es, yo creo, entonces, bueno, pasaron por ahí, fueron pasando empleados y tal, y bueno, no acabamos de cuajar con la persona adecuada, pero bueno, seguimos. Por ahí tuvimos 4 personas. Y bueno, fuimos haciendo cosas durante todo ese tiempo. Y después yo siempre tenía ganas de tener una oficina en Oviedo, ¿no? Es decir, bueno, yo quería tener una oficina en Oviedo. Me parecía que el barrio donde vivo, en el barrio de la Florida, pues era un sitio, a mí me gusta mucho, es un barrio joven, es un Ujú. barrio nuevo, es un barrio que tiene muchísimo potencial y entonces yo siempre tenía mucha ilusión. Y con este supervisor que ahora tengo, ¿no? Ya pasamos a este segundo supervisor que me ayudó muchísimo, que si no fuera por él no hubiera sido posible. Nosotros conformamos como, además justamente fue cuando Fernando Alonso con Alpine, el plan. Es verdad, ¿no? Que lo llevaban al La aeropuerto atrás que ponía 33. el Sí. plan, ¿no? Entonces, aquello que con... decían, entonces hicimos nuestro plan, el plan, ¿no? El plan, nosotros la mejor comercial que teníamos es mi mujer, no estaba trabajando en aquel momento con nosotros, íbamos a tener un hijo, y entonces él conforma el plan y sale, de verdad. Él lo conforma. Él lo conforma. Es que no, bueno, casi dice que sale no dijo que saliera niño, pues de casualidad, pero lo conforma. Entonces me dice, mira, tú ahora vas a tal, ella está trabajando allí, tú ahora vas a tener un crío, nosotros aquí en Oviedo estamos solos, tú ya lo sabes, no tenemos sus abuelos, esa cercanía para dar, entonces nosotros teníamos que mirar a ver cómo nos arreglábamos. Entonces, eh, Carlota, bueno, trabajó hasta 15 días antes de dar a Wow. luz, ¿eh? No tuvo ningún problema la gente con la que estaban, pero después ellos ya sabían que se iba a venir con nosotros y que íbamos a abrir una oficina. Y entonces fuimos conformando los planes y tanto, pues, Llamazares, que un tipo sí muy singular, que me ayudó mucho, que me enseñó mucho, mucho, he aprendido mucho con él. Eh, Pues fuimos conformando, le presentó el proyecto a la compañía, presentamos ese proyecto de Occident es una empresa, sobre todo en aquel momento Catalán Occidente era una empresa muy familiar, muy familiar. Entonces yo, bueno, ante él que bueno, que mi mujer se quería venir al negocio, que queríamos crecer, que queríamos contratar más empleados, que queríamos hacer nuestra forma de vida.
desde Ya, la ya, empresa ya. familiar y nos apoyaron el proyecto. Y entonces buscamos el local y bueno, pues empezó a fluir un poquitín todo. Ya teníamos el crío, ya el crío empezaba en la guardería y ya Carlota podía empezar a trabajar en la Ya, ya. Qué oficina. distinto a lo de Grau, ¿eh? Sí, sí, distinto, todo, todo, sí, sí. Esto lo fuimos conformando con el tiempo, es decir, no es fácil que la compañía mm, te pague 2 oficinas, ¿vale? Que pague 2 rentas. Entonces, bueno, era un proyecto que teníamos que ir afincando. Había objetivos que Ya. había que cumplir, había facturaciones que tenías que tener y sobre todo ese proyecto que yo creo que tanto el director que era de territorio y mi director, que ahora ya están jubilados los dos, pues me apoyaron mucho para que pudiera ser posible. ¿A quién fue más fácil convencer? ¿A Occident o a Carlota? ¿O Carlota ya estaba convencida? Carlota estaba convencida. ¿Sí o Carlota ya qué? veía que yo creo que sí, 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 porque pues al final no deja de ser, vamos a ver, Ricardo López López SL, ¿no? Es una empresa dedicada al asesoramiento de seguros y fondos de inversión. eh, no deja de ser la empresa de casa. Somos Ya. una microempresa. Y entonces, pues, qué mejor. Además, con la dificultad ahora mismo que nos encontramos de encontrar personal que quiera comerciales, sobre todo. Y yo la tenía en casa. Es una trabajadora muy cercana con el cliente, Ya. ¿sabe? Y entonces, pues bueno, teníamos claro que si queríamos conformar sobre todo una base fuerte, o sea, mi compañera Tatiana y yo ya estábamos esa base fuerte, meter otro pilar más para la oficina de Oviedo y después ir pues, poniendo ramas alrededor que se vayan haciendo más fuertes con, más, Ya. con más compañeros, más empleados. Pero ¿y nos preocupó alguna vez el tema de mezclar vida personal y profesional o lo lleváis bien desde el principio eso? Fue una parte de tener 2 oficinas. Fue una parte de tener 2 oficinas también. Yo se lo explicaba a mi director en su momento. Yo le decía, vamos a ver, yo, yo me llevo muy bien con mi mujer, me llevo muy bien y tenemos, bueno, discutimos como en todas las casas, Claro, por supuesto, solo faltaba. pero quiero decir que, bueno, vamos a hacer 19 años juntos, no sé, muy bien. Y yo no quería. Y muchas veces, si lo mezclabas todo, mucha gente me lo decía. Me decía, "Oye, Ricardo, ¿vas a mezclar todo y esto?" Y dije, no, no. Yo en un lado y ella en el otro. Y los problemas en el felpudo se quedan cuando entramos en casa. Eso no se consigue nunca. Porque siempre, bueno, hablas de cosas del trabajo. Ya. Minimizamos lo máximo posible, ¿eh? Pero sí lo haces. Pero bueno, lo estamos llevando bien. Lo estamos llevando bien, ya vamos para 4 años. Para 4 años ya aquí. Pasa el tiempo que me. Ya, 4 años no es broma ya, ¿eh? Aquí en Oviedo sí, y dentro sí, porque llevábamos sí. Y entonces, pues bueno, lo estamos compaginando bien, la verdad. Jolín. Vale, y ese es el punto en el que estáis ahora, ¿no? Ahora mismo estamos en ese punto. Ahora mismo estamos en el punto en el que tenemos 2 oficinas. Estamos intentando aventurarnos en el mundo de las redes sociales, Ujú. con un empresón que nos está llevando, que estamos ahí encantados con ellos. Estudio, Ujú. ¿no? Depende, claro, es que en mi casa lo de mezclar lo laboral y lo y lo personal también tuvo fases. Entonces, claro, la SL, que tú ya te lo dije antes, es la Sí, primera sí. persona que lo entendió, se llama La Bella y el Bestia Comunicación, porque Sí, yo claro. estuve muchos años de autónomo y ahora tengo SL. Pero nuestro nombre comercial es el estudio. Sí, pero yo muchas veces ya no sé ni lo que vendo. No sé si estoy a publicidad o a cachopos o a Lo que redes coincida. sociales. Sí, sí. Déjate que no te vayamos a empezar a vender seguros. Sí, sí, pero mira, antes cuando lo dijiste lo pensé, algo que comentaste de inteligencia artificial, que claro, yo de todo lo que hago, yo veo a la IA haciendo programación de redes sociales, por ejemplo, pero no veo a la IA yendo a presentar un programa de radio a Cangas. Y Entonces, no lo va a hacer. claro, hay que entender un poco. Entonces, estamos todos en el momento de pensar qué parte de nuestro trabajo no va a hacer la inteligencia artificial. Yo no sé si la gente es consciente. A mí Ahora, me asusta. claro. Pero sí, bueno, pero la inteligencia artificial no te va a llamarte para preguntarte si, bueno, si necesitas apoyo con esto o con lo otro, o cómo te fue en el taller cuando diste el golpe con el coche. Quiero decir, ahí es ese saco, el que no esté pensando en eso se puede poner ya. Porque mira, nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos más juntos en el negocio y tal, era sobre todo porque María hacía redacción de textos para páginas web. Ya no sabes cuánto se venden. Se llegaron a vender el 93-94% de mi negocio era ese.
ahora mismo es el cero. El cero. Es terrible, claro. Claro. Y esto te estoy hablando en pandemia. Redactamos como locos. La pandemia fue en el 20, ¿no? Ujú. Ahora cero. Entonces, claro, al final. Sí, pero bueno, la IA se va a comer muchas cosas. Vale, yo entiendo que, por ejemplo, yo ahora mismo estoy haciendo un curso, ¿no? Curso formativo que nos lo está dando también Growth, de la inteligencia artificial aplicada a nuestro negocio, ¿no? Y claro, nosotros trabajamos, por ejemplo, pues, con Copilot. Y es brutal, es verdad. Es verdad que es brutal. Te minimiza muchísimas cosas, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, en el trabajo tengo una contraposición. Tengo, por ejemplo, en las oficinas, en la oficina de Oviedo, la gente que está en la oficina de Oviedo, junto con Carlota, que están son más modernos, llevan muchísimo más el sistema con el CRM, con la inteligencia artificial, con muchas más cosas. Y, por ejemplo, en Grau estamos un poco más analógicos, ¿no? Mi compañera, pues, lleva 33 años haciendo esto. Lo hace muy bien. Pero bueno, todas estas cosas pues cuestan un poco más. Quizás asimilar el hecho de que vayan a ser... ella, por ejemplo, mira, me lo comentaba el otro día. Tú la inteligencia artificial, si no la alimentas, no sirve de nada. Es autoalimentarla sistemáticamente, Sí, ¿no? sí. Sin la inteligencia humana, la inteligencia artificial no funciona. Pero claro, como es a mucho prueba y error y muchas cosas que le preguntas se quedan ahí colgadas para igual el mes siguiente te las resuelven, ¿no? Pues ella dice, no, que ella necesita las cosas ya, o mirar un condicionado, o mirar esas cosas, ¿no? Y eso, lógicamente, te lleva más tiempo, pero igual se te queda en la membrana para siempre, Ya. no que te lo conteste una IA en un momento. Pero bueno, está claro que vivimos en ella y lo va a hacer, iba a decir todo, no se va a hacer mucho, va a Ya. hacer mucho. Oye, siempre intento en que los podcasts duren menos de 40 minutos, pero bueno, es complicado. Pero nos queda la parte del personal y luego tienes que darnos los consejos. La parte del personal, ya adelantaste un poco que tuviste experiencias malas y muy buenas. Bueno, que tienes experiencias muy buenas, que estás muy contento con tu equipo y tal. Tú, en el momento en el que empiezas a tener empleados, ¿te cambia algo o sea, tu día a día, tu percepción, tú duermes peor? O, claro, eso es un salto importante, aunque la gente no lo perciba así en muchas ocasiones o no lo vea. Vamos a dimensionar tu negocio, no lo puedes hacer solo, necesitas personal. Y tú tienes tu niño, que lo criaste tú, tiraste de él, y claro, abrirle el ordenador a una persona para que vea a tu niño, lo tiene que cuidar, porque mis clientes para mí son muy importantes, que una persona confíe en mí. Entonces yo dar la confianza a otra persona para que atienda a esa gente que confía en mí Ujú. es difícil. Ya. Si por ejemplo ves, y a mí me han engañado mucho, eh, porque se puede, porque tú te fías, porque al final, pues al principio estás trabajando un poquitín con ellos, pero después, lógicamente, les tienes que dejar ir, entonces tienes que estar muy encima. Estas cosas no salen, empiezas a ver que las cosas no van, entonces empiezas a A rebuscar un rascar, poquitín sí. porque no van, empiezas a ver las cosas, ¿no? Y eso sí, te hace no, a veces te hace no dormir y otras veces te hace estar muy tranquilo. Yo, por ejemplo, ahora, pues para mayo nos íbamos a ir a Dubái, ¿no? Porque bueno, la compañía tiene campañas, ¿no? Tú consigues unos objetivos y hay una campaña que se llama el Club Millonarios Vida, que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Tú consigues unos objetivos Y para duros, Dubái. difíciles, y bueno, pues hemos ido a Alaska, hemos ido a Miami, hemos ido a Vietnam, el año pasado a Shanghái, y este año era Dubái. No vamos a poder ir porque a los señores se les sacaron las bombas ahora a paseo, y entonces no vamos a poder ir, y vamos a Riviera Maya. Pero el caso es que yo voy a dejar mis dos niñas, mis dos oficinas, ¿no? Las voy a dejar a las manos de, y me voy a ir tranquilo, porque ahora mismo el equipo, y eso es, al principio no duermes, pero tú, por ejemplo, coger y decir, pues me voy a marchar 10 días y esto va a estar, se va a abrir, se va a atender a la gente, va a funcionar. Eso Ya. es lo que yo te decía antes de destinar. Tú Sí, destinas a los una 6 persona meses de seis antes, meses, sí. que son ficticios 6 meses, pueden ser 3 o puede ser un año, Sí, sí. Pero bueno, que te devuelve tranquilidad mental. pero eso puede devolverte muchas cosas. Es imposible hacerlo tú solo. Más que con, bueno, la IA veremos a ver, pero
Ostras, ahora mucho mismo. tiene que apurar la IA para, Exacto. bueno, ya llegar a ciertos volúmenes de trabajo. Es complicado. Vale, o sea, tú eres pro contratación, entonces. Sí, sí, Es duro a veces contratar, ¿eh? es muy duro, es lo más duro. Y tú te vas a cualquier sector. Yo tengo clientes de muchos sectores y cuando te pones a hablar, ¿qué tal? Ahora mismo, estos últimos tiempos, que todo estaba funcionando súper, ¿no? No había nada funcionando mal, había mucho trabajo, los tipos de interés eran buenos, todo era bueno. Y todo el mundo era, no encuentro personal, no hay gente para trabajar. Mm, Me dicen de madrugada que a las 7 de la mañana no me van a abrir por WhatsApp. Buah. Es Eh, una historia real Eso es esa. real, Buah. es real. Eso es real. Tú cobras, se van a una fiesta y a las 4 de la mañana te ponen un WhatsApp que a las 7 que no van a ir a trabajar y que lo dejan. Eso es real y eso está pasando. Entonces, eso es un poquitín lo que hace muchas veces a la gente, pues estar que se queme. Vamos a ver, yo llevo muy poco tiempo. 13 años es muy poco. Me queda mucho que remar. Pero hay gente más mayor que lleva mucho más años que se quema porque no hay. La gente no tiene seriedad, la gente no tiene claro. Es que yo, por ejemplo, qué sé yo, si estábamos hablando pues con nuestros abuelos o con nuestros padres, ¿no? Mm. De la gente de antes, el trabajo era un nada. Sagrado, sí. Tú tenías. Entonces, bueno, falta un poquitín ahí de igual de. No sé explicarlo correctamente lo que está faltando ahora mismo. Vale, y por ponerle a esto ya la guinda encima del pastel. Vale, los prometidos consejos para emprendedores. Aquí tienes que poner un poco bueno, iba a decir el disfraz, pero bueno, el disfraz suena a comedia, el uniforme de mentor. ¿Tú qué le dirías a alguien que estuviera por empezar? Vamos a ver, alguien que esté por empezar a cualquier cosa, a Ujú. emprender cualquier cosa, cualquier negocio, vamos a ver, yo no soy una persona, no me gusta dar consejos, no creo que tampoco ni que tenga edad ni tampoco trayectoria como para dar consejos, pero sí le diría que tenga mucha mucha ilusión, porque sin ilusión no vas, porque vas a tener muchos, muchos, muchos baches y todos esos baches, si tú tienes ilusión y tiras con ello, va a salir. Y después, la capacidad de asimilar el no. Wow, eso está bien, sí. Eso es muy importante. El no hay que tenerlo para una persona que se vaya a dedicar al mundo, va a tener muchas puertas que digan que no, un mundo empresarial, un mundo comercial, asimilar el no. Y que sobre todo después cuando tenga ya pues clientes, muchas veces nosotros pensamos, somos egoístas, todos somos egoístas. El ser humano es egoísta por naturaleza, ¿no? Ujú. Y hay una cosa que es muy importante. Para mí lo importante son mis problemas. Son los míos los que son importantes. Entonces, hacerle ver al cliente que sus problemas para ti son importantes. Eso también es muy importante. Buena esa, ¿eh? Bueno, la del no me parece más todavía, porque luego aprender a gestionar según qué negativas, El no va en nuestro día a día. ya. La frustración. Ahora los niños, tu niño todavía no va al cole, pero ahora mismo cuando vaya al cole, porque está muy de moda, Ya. tienen que asimilar la frustración. Antes la frustración la asimilabas de otra manera. Que no se puede decir, que no se puede decir, pero mi madre la asimilaba muy rápido, me la hacía asimilar Y sí, enseguida. sí, sí, el proceso de aprendizaje era muy Buah, corto pues la vía también. rápida, es muy corto, Lo que era tardaba la muy corto. zapatilla en ¡Buah! de la mano a la Bueno, cara. entonces ahora a los niños hay que asimilar es la frustración, pues eso. La frustración, el no, así. Oye, pues bueno, hasta aquí. Fracasé nuevamente en mi empeño de... Bueno, esta vez, bueno, me pasé casi 20 minutos. Pero bueno, yo lo que hay, yo creo que estuvo muy bien. Bueno, lo pasé muy bien, la verdad, contigo, sí. Eh, Queda de Gaña. No, de Gaña, Cerredo. Bueno, me vale. O sea, Cerredo, esto Cerredo, puede ser Cerredo. como tus viajes en furgoneta en Boal. Podemos cargar 9 en una furgoneta y Bueno, pues sí, lo veo, me gusta, lo haces muy bien. yo ese día no voy a conducir. Y así damos alguna pista para que alguno más se sume a la ruta. Perfecto. Muchísimas gracias y muy Gracias guapa a la tu ti. movida. Gracias a ti. Como Ye, La Tu Movida es un podcast de La Voz de Asturias producido por El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Si quieres estar al tanto de la actualidad asturiana, puedes consultarla en lavozdeasturias.es.